¿Cómo logró nuestra especie imponerse a la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos? A confiar en el dinero, en los libros o en las leyes. ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Cómo será el mundo en los milenios venideros? Audaz, ambicioso y provocador, Sapiens, de animales a dioses, cuestiona todo lo que creíamos saber sobre el ser humano. Nuestros orígenes, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro poder y nuestro futuro. Vení, pasá. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Gracias por acompañarnos. En No Ficción leemos con vos. Te invitamos a descubrir nuevos mundos. Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos. Hoy, Sapiens, de animales a dioses. Un libro de Yuval Noah Harari, publicado por Editorial Debate. This is Sparta! This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. It's like they're evolving. Bienvenidos a esta nueva emisión de Misterios de nuestra especie. Un programa donde hablamos de nosotros, los seres humanos. En el capítulo de hoy vamos a desterrar los mitos y leyendas que existen sobre nuestra especie. ¿Cuáles son las diferencias entre el Homo erectus, el Homo habilis y el Homo sapiens? ¿Por qué no podemos pensar a unos sin los otros? Acompáñanos y descubrí cómo pasamos de cazadores y recolectores a dominar el mundo. En Sapiens, de animales a dioses, Harari traza una breve pero apasionante historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía, Harari explora cómo los grandes hitos de la historia modelaron nuestra sociedad, los animales y las plantas que nos rodean e incluso nuestras personalidades. ¿Ganamos en felicidad a medida que avanzamos en la historia? ¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de la herencia del pasado? ¿Podemos hacer algo para influir en los humanos de los siglos futuros? Hace 400.000 años, un nuevo hombre ve la luz. Se trata del primer representante de una extraordinaria especie, la de los Homo sapiens, la nuestra. Sus descendientes cruzan mares y montañas, adaptándose a cualquier tipo de clima. Siempre encuentran la forma de sobrevivir y traspasar fronteras. Domestican plantas y animales. Construyen ciudades y transforman paisajes. El Sapiens se convierte en la criatura más poderosa del reino animal. Se lanza a la conquista de lo imaginario. Descubre el arte, la magia y los sueños. Su sabiduría se transmite a lo largo de varias generaciones hasta llegar a nosotros. Les ofrecemos la historia del increíble crecimiento de los Homo sapiens, nuestra gran familia. ¿Cuál fue el secreto del éxito de los sapiens? ¿Qué hicimos para empujar a las demás especies humanas primitivas a la extinción? Son muchas las respuestas posibles, pero tenemos una sola certeza. Sapiens conquistó el mundo gracias a una capacidad y diferencial: el lenguaje. La aparición de nuevas maneras de pensar y comunicarse constituye la revolución cognitiva. ¿Qué la causó? No estamos seguros.
La teoría más ampliamente compartida establece que mutaciones genéticas accidentales cambiaron las conexiones internas del cerebro de los sapiens, lo que les permitió pensar de maneras desconocidas hasta entonces y comunicarse utilizando un tipo de lenguaje totalmente nuevo. Podemos llamarla la mutación del árbol del saber. Se dio en el ADN de los sapiens y no en el de los neandertales. Aún no sabemos bien por qué. Se trata de un fenómeno completamente aleatorio y hoy es mucho más importante para nosotros comprender las consecuencias de la mutación del árbol del saber que sus causas. Nuestro lenguaje es asombrosamente flexible. Podemos combinar un número limitado de sonidos y señales para producir un número infinito de frases, cada una con un significado distinto. Por ello podemos absorber, almacenar y comunicar una cantidad de información prodigiosa acerca del mundo que nos rodea. Existen también quienes plantean que nuestro lenguaje único evolucionó como un medio de compartir información sobre el mundo. Pero esa información no era de cualquier tipo, sino una muy especial. Una que se refería a la propia especie, es decir, que nuestro lenguaje evolucionó como una variante del chisme. Para quienes defienden esta hipótesis, el Homo sapiens es ante todo un animal social, y esta es la condición que lo destaca. La cooperación social es nuestra clave para la supervivencia y reproducción. Para Harari, la característica realmente única de nuestro lenguaje es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de cosas que nunca vieron, ni tocaron, ni olieron. Según el autor, la capacidad de abstracción y del ejercicio del conocimiento formal fueron y serán nuestro diferencial. La historia de la humanidad entierra sus raíces en el trópico de África. A partir del momento en el que surge la especie humana, se expande desde África a Eurasia. Mientras tanto, se desarrolla biológicamente y evoluciona partiendo de un primer hombre llamado Homo habilis, muy capaz de producir utensilios. Pasando por un segundo hombre, al que conocemos como Homo erectus, capaz de mantenerse de pie, para finalmente llegar a una especie superior, nuestro héroe, el Homo sapiens. Las leyendas, los mitos y las religiones aparecieron por primera vez con la revolución cognitiva. La capacidad de hablar sobre mundos imaginarios y ficciones es nuestra característica más singular. La ficción nos permitió no solo imaginar cosas, sino también hacerlo colectivamente. Podemos inventar mitos comunes, tales como la historia bíblica de la creación, los mitos del tiempo del sueño de los aborígenes australianos y los mitos nacionalistas de los estados modernos. Todos ellos confirieron a los sapiens la capacidad sin precedentes de cooperar fácilmente a gran escala, razón por la cual los sapiens dominamos el mundo, mientras que las hormigas se comen nuestras obras y los chimpancés están encerrados en zoológicos y laboratorios de investigación. ¿Cuáles fueron las condiciones que permitieron el desarrollo de nuestra especie? Es difícil responder a esta cuestión en términos absolutos, pero sabemos con certeza que tuvo lugar una transformación. Uno de los fenómenos más impactantes a lo largo de la evolución de la humanidad es el extraordinario aumento del tamaño del cerebro. Si analizamos el contexto en el que evolucionó el Homo sapiens, podemos observar cambios muy importantes. El arte y la abstracción están claramente asociados a transformaciones en la organización del cerebro. Este desarrollo se produjo a lo largo de los últimos 100.000 años. La capacidad de crear una realidad imaginada a partir de palabras permitió que un gran número de extraños cooperaran de manera efectiva. Pero también hizo posible algo más. Puesto que la cooperación humana a gran escala se basa en mitos, la manera en que los grupos pueden cooperar puede ser alterada si se cambian las fábulas contando narraciones diferentes. En las circunstancias apropiadas, los mitos pueden cambiar rápidamente. En 1789, la población francesa pasó casi de la noche a la mañana de creer en el antiguo mito del derecho divino de los reyes a creer en la leyenda de la soberanía del pueblo.
En consecuencia, desde la revolución cognitiva, Homo sapiens pudo revisar rápidamente su comportamiento de acuerdo con las necesidades cambiantes. Esto abrió una vía rápida de evolución cultural. La inmensa diversidad de realidades imaginadas que los sapiens inventaron y la diversidad resultante de patrones de comportamiento son los principales componentes de lo que llamamos culturas. Una vez que aparecieron las culturas, estas no han dejado nunca de cambiar y desarrollarse, y tales alteraciones imparables son lo que denominamos historia. La evolución de Erectus a Sapiens se concretó a través de cientos de generaciones. Poco a poco su cuerpo se torna más esbelto. La frente se endereza, el cerebro es cada vez más vasto y complejo. Sapiens sale de África y explora Oriente Medio. Empieza a vestirse, desarrolla el sentido de la estética y el uso de las herramientas. Su pensamiento y su imaginación harán de él un hombre nuevo. La revolución cognitiva es, en consecuencia, el punto en el que la historia declaró su independencia de la biología. Hasta entonces, los actos de todas las especies humanas pertenecían al ámbito de la biología. A partir de la revolución cognitiva, las narraciones históricas sustituyen a las teorías biológicas como nuestros medios primarios a la hora de explicar el desarrollo del Homo sapiens. Para entender la aparición del cristianismo o de la Revolución Francesa, no es suficiente comprender la interacción de los genes, hormonas y organismos. Es necesario tener en cuenta además la interacción de ideas, imágenes y fantasías. El comercio, los imperios y las religiones universales acabaron por situar a los sapiens en todos los continentes del mundo global en el que vivimos en la actualidad. Este proceso de expansión y unificación no fue lineal y no careció de interrupciones, pero si consideramos el panorama general, la transición desde muchas culturas pequeñas a unas pocas culturas grandes y finalmente a una única sociedad global ha sido probablemente un resultado inevitable de la dinámica de la historia humana. Desde el instante en el que el hombre inventa la sepultura, constatamos la metamorfosis imaginaria de las cosas, ya que cree en la existencia de otro mundo. Los trozos de piedra dejan de ser simplemente trozos de piedra y se disponen alrededor del ser querido que acaba de desaparecer. Son colocados ahí para representar la muerte. Desde el momento en que las flores son arrojadas sobre el cuerpo de un cadáver, ya no nos desprendemos del recuerdo de quien amamos, y entonces las piedras, las flores, los cantos indican esto es una tumba. Estas creencias constituyen las primicias del pensamiento religioso, una extraordinaria composición del imaginario que dotará al sapiens de una fuerza ingobernable, la fe. El fuego nos dio poder. La conversación hizo posible que cooperáramos. La agricultura alimentó nuestra ambición. La mitología sostuvo la ley y el orden. El dinero ofreció algo en lo que confiar. Las contradicciones crearon la cultura. La ciencia nos hizo imparables. A pesar de las cosas asombrosas que los humanos somos capaces de hacer, seguimos sin estar seguros de nuestros objetivos y parecemos estar tan descontentos como siempre. Somos más poderosos de lo que nunca fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con ese poder. Sapiens, de animales a dioses, es mucho más que un libro sobre la condición humana. Se trata de un relato fascinante de nuestra extraordinaria historia. Un repaso absorbente de las peripecias de nuestra especie. Yuval Noah Harari es profesor de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se especializó en Historia Medieval e Historia Militar. Pero tras doctorarse en la Universidad de Oxford, pasó al campo más amplio de la historia del mundo y los procesos macrohistóricos. Hoy leímos Sapiens, de animales a dioses, un libro de Yuval Noah Harari, publicado por Editorial Debate.
Si te interesó esta propuesta, también te recomendamos Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Después del éxito de Animales a Dioses, el autor israelí pone su mirada en el futuro de la humanidad. Colapso, de Jared Diamond. A través de sus amplios conocimientos en sociología, economía, lingüística, biología o antropología, Diamond trata de explicar la desaparición de sociedades del pasado y se pregunta si podemos aprender la lección y evitar desastres parecidos en el futuro. El gen, de Siddhartha Mukherjee, una extraordinaria biografía del gen y una respuesta a una de las cuestiones más relevantes del futuro. ¿Qué significa ser humano cuando se es capaz de manipular la información genética? Encontralos en todas las librerías o hacé clic en la descripción de este episodio y cómpralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro. Entra a megustaleer.com.ar para encontrar mucha más información. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio. No Ficción es una producción original de Penguin Random House, grupo editorial. Una realización de Tristana Producciones y Mariano Payela.